magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. Entremos ahora a los problemas o temas de aplicación, algunos temas que han sido vistos por el Tribunal Constitucional. Respecto del control de una ley que presuntamente vulnera el derecho a la prueba. El artículo 13 del Decreto Ley 25475 establecía que no se podían interrogar a quienes hubieran participado en la elaboración del atestado policial. No establecía, establece, porque ha sido confirmado en su constitucionalidad. Esa fue la opción de la mayoría. Hubo un voto particular, discordante, de la magistrada Delia Reboredo, quien consideró que esta restricción constituía vulneración al derecho fundamental a la prueba en la medida de lo previsto en el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque esta constituía a su juicio una garantía mínima inderogable, pudiendo, dice ella, eso es lo más relevante de su voto, pudiendo protegerse la vida o integridad física de los funcionarios policiales mediante las medidas de protección que el ordenamiento procesal brinda a cualquier testigo, ¿no? Lo que está regulado con medidas de protección. Muy bien, no sé de dónde salió el argumento de que no debieran comparecer para ser interrogados con arreglo a la Convención Americana y el ordenamiento procesal peruano los funcionarios policiales. Primero porque resulta irrelevante llamar a los testigos que elaboraron el atestado policial, ¿no? En un proceso por terrorismo es absolutamente irrelevante, ¿no? Lo que era relevante era llamar a los funcionarios policiales que habían intervenido en el momento de las capturas y otras actividades como hallazgo de material subversivo. Y ciertamente nunca los policías se habían quejado, ni habían formulado que estaban siendo amenazados. Es más, ellos intervenían sin identidad reservada. En España, por ejemplo, los policías se identifican a través de códigos o números clave, pero en el Perú no, nunca se identificaron, siempre dieron la cara y por tanto resultaba un poco alejado de la realidad esta excesiva protección que estaba dando el Tribunal Constitucional, considerar que esta restricción no era irrazonable y que por tanto no deberían asistir los policías a los interrogatorios en los juicios orales. No es un tema de rebeldía, sino es un tema en el cual quienes fuimos operadores en materia de terrorismo no aplicamos esta sentencia del Tribunal Constitucional y sí sentencias de la Corte Americana, como la del caso Castillo Petrucci de mayo del año 99, que establecía la necesidad de hacer vigente el artículo 8 de garantías judiciales en caso de terrorismo, ¿no? Entre otros, el derecho a ofrecer prueba, a interrogar al testigo propio y contrainterrogar al testigo de la otra parte, en este caso los testigos del fiscal, ¿no? Y entre ellos al policía, que había sido el que había intervenido. Lo bueno es que con esto lo que podemos señalar es que se produjo un control de constitucionalidad de una ley en materia de derecho a la prueba que, a mi juicio, resultó restrictiva e irrazonable para mí respecto al derecho a la prueba. Lo mismo ocurre con el caso de la sentencia 1808-2003, caso habeas corpus, asunto León Domínguez Tumbay, donde el tribunal es bastante permeable a favorecer o privilegiar la posición de quienes ejercen el control policial. Dice, considera que el derecho a la prueba es susceptible de ser restringido en aras de mantener la reserva de la entidad para resguardar la seguridad, dice. No pudiese por consiguiente citar a un agente encubierto para que preste su declaración en el juicio. No sé si era agente encubierto o colaborador, pero era en aplicación del Decreto Legislativo 824. En primer lugar, una cosa es la reserva de identidad y otra cosa es si debe o no comparecer a juicio para testificar. Son dos cosas distintas.
Primero porque la ley 27378 regula las medidas de protección y establece también la forma en que se debe de ofrecer y cómo se debe practicar la prueba en juicio. Dice que si se ofrece para juicio a un testigo protegido, pues la identidad tendrá que revelarse. Lo mismo dice el nuevo Código Procesal Penal. Lo cierto es que los tribunales, atendiendo a situaciones de riesgo, en los casos de testigos protegidos o con identidad reservada, sean estos autoridades o no, los han protegido, han guardado la reserva de su identidad y han comparecido a juicio, conforme también la Corte Interamericana ha señalado que es la única forma de poder emplear los testimonios de la persona. Porque lo otro sería, no puede comparecer a juicio, y eso es lo que pretendió o hizo el Tribunal Constitucional, no puede comparecer a juicio porque tiene identidad reservada, luego utiliza su declaración prestada a nivel preliminar o policial, y sin que el otro hubiese tenido la oportunidad de contrainterrogar o confrontarlo, establece su sentencia condenatoria. Con lo cual, evidentemente, no solo tenemos una información de baja calidad, sino además tenemos, de algún modo, una colisión respecto a la garantía. Límites del derecho a la prueba al restarle autonomía frente al derecho de defensa. Este es un caso conocido como el de César Humberto Tineo Cabrera, sentencia 5068 del 2006, es un habeas corpus, en el cual dice lo siguiente el Tribunal Constitucional: este colegiado no advierte que la supuesta omisión de recabar las declaraciones de los vocales supremos antes aludidos haya repercutido negativamente en el derecho a probar del recurrente, en tanto que el demandante tuvo acceso a ellas y a contradecirlo, todo lo cual valoró jurisdiccionalmente la Sala Penal al momento de dictar sentencia. El asunto es muy sencillo, le resumo. Esta persona fue acusada de un delito de función, la magistrada de la Corte Suprema, una sala, y se empleó en este caso los testimonios prestados ante una comisión investigadora del Congreso y nunca comparecieron a juicio, pese a que se admitió la prueba, no se utilizaron los apremios, no comparecieron los otros vocales de la Corte Suprema, no testificaron a presencia del acusado, no pudo interrogarlos ni contrainterrogarlos, y finalmente lo condena valorando la declaración de los vocales actuada en sede parlamentaria. Pero ¿cómo trata de compensar respecto del derecho que tenía este imputado el Tribunal Constitucional? Dice, porque el demandante tuvo acceso a esos documentos y pudo contradecirlo, es decir, en lugar de contrainterrogar, pudo contradecir el documento, ¿no? De tal manera que es algo así como un contrainterrogatorio persona-documento. Evidentemente, esta no es la situación deseable en la aplicación de este derecho. Apreciación del derecho a la prueba a la luz del conjunto del material probatorio que sustente la decisión judicial. Este concepto ha sido utilizado en reiteradas sentencias por el Tribunal Constitucional. Ya rápidamente dice: si bien dicha omisión resulta prima facie tentatoria del debido proceso, puede darse el caso de que el medio probatorio no ostente una relevancia tal que amerite la anulación de lo actuado, en atención, por ejemplo, a la valoración de otros medios de prueba, lo que no es más que una manifestación del principio de trascendencia que informa a la unidad procesal. Dicho de otro modo, pese a constatar que no se practicó una prueba o no se valoró una prueba, si a juicio del que examina posterior de una sentencia, llámese un juez constitucional o el propio juez de apelación, si no aparece en términos coloquiales como relevante o esencial, a la luz de ese evaluador que está revisando el caso, entonces no merita la anulación, dice, por el principio de trascendencia de la nulidad, ¿no? En cuyo caso no hace lugar a la violación del derecho a la prueba. Claro, tiene en parte razón, pero habría que establecerse primero cuál era la hipótesis en juego ahí, qué pretendía demostrar con esa prueba que no se practicó y que no era imputable esa falta de práctica al imputado o a la persona que está recurriendo en sede constitucional. ¿Y cuál es el otro material que sirvió para establecer su responsabilidad o condena? Porque ¿qué pasa si es una hipótesis que esa prueba no era relevante
por supuesto para la hipótesis acusatoria, porque siempre se habla de la hipótesis acusatoria. El pronto era relevante para la defensa del imputado, para la confirmación de su hipótesis alternativa, en cuyo caso no se puede trabajar con el resultado de la condena para poder excluir o señalar que no era relevante. Claro, no era relevante de cara a la hipótesis que finalmente fue acogida por el tribunal, sino que probablemente era relevante para la hipótesis planteada por la defensa. De modo tal que, siendo cierto esto, por supuesto lo que dice el tribunal, hay que ser más cuidadosos, y el tribunal generalmente no explicita eso, qué es lo que dijo el tribunal ordinario, penal ordinario, respecto de esa no práctica. Lo que van a encontrar ustedes es que no lo dice porque sencillamente los tribunales ordinarios no dicen nada, que cuando no se practican no dicen nada, cuando no lo valoran tampoco dicen nada, simplemente lo omiten. Y es más, dicen que las demás pruebas no modifican la hipótesis de acogida, ¿no? Eso ya todos lo sabemos, las cláusulas de cierre, ¿no? Las cliché, pero eso no es una valoración racional. En la sentencia del caso Magali Medina, que ya dije su número, el Tribunal Constitucional confundió la eficacia. Dijo, para que la prueba ofrecida por un inculpado tenga un grado de eficacia tal que pueda ser admitida en un proceso, debe presentar elementos de juicio irrebatibles a la luz de la responsabilidad penal atribuida. Bueno, si es así, no voy a presentar ninguna prueba, porque tengo que acreditar que además con eso voy a establecer la culpa del imputado, ¿no? O lo contrario, ¿no? Dice el Tribunal Constitucional, el derecho fundamental a la prueba comporta para el juez la exigencia de que las pruebas actuadas dentro del proceso sean valoradas de manera adecuada. El Tribunal Constitucional advierte que la ratificación pericial de biología forense fue presentada junto con el informe escrito de fecha 5 de abril de 2005, en el cual se alude al dictamen pericial referido, tanto en el contenido del escrito como en la relación de anexo que se adjuntó. Siendo ello así, dice el Tribunal Constitucional, considera que la Sala Superior no ha valorado la prueba de biología forense aportada por el favorecido, no obstante haber sido oportunamente introducida en el proceso, ¿no? Por lo que constituye una vulneración del derecho a la prueba y por ende al debido proceso. Declara fundada la demanda en este caso, pese a que se ha producido en serie de investigación. Luego estima en otras sentencias que hay vulneración del derecho a la prueba porque la pericia ofrecida con designación de perito no se actuó, ¿no? En los casos 6075-2005 y el 862-2008. Luego otra sentencia que dice, no se anula la sentencia cuando a pesar de no haberse practicado la prueba, ella no resulte haber sido relevante para decidir el caso. Vuelvo a señalar ahí como crítica que el tribunal no explicita si el juez o sala motivaron sobre la falta de práctica de la prueba admitida o su irrelevancia. No hay vulneración del derecho a la prueba cuando la inobservancia de una regla para la práctica de una prueba no le afecta al recurrente. Sucede muy a menudo que las defensas pretenden cuestionar el fallo condenatorio y buscan que agarrarse cualquier deficiencia o defecto, ¿no? Por ejemplo, dicen, no declaró el agraviado, no declaró el testigo tal, pero ese testigo no tenía nada que ver con él, o sea, no era un aporte incriminatorio contra el recurrente. O dice, como en este caso, no declaró la coagraviada con un testigo, perdón, con un traductor oficial. Bueno, el tribunal constitucional le responde, pero eso no te afecta en nada. O sea, no todo defecto en la actividad probatoria, no toda falta de práctica o valoración tendrá que necesariamente considerarse una afectación al derecho a la prueba. El derecho a la prueba comprende también la exigencia de la motivación del razonamiento probatorio. Es muy importante esta sentencia. Es la Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad número 265 del 2012, de fecha 4 de febrero del 2013, ¿no? Que declara nula una sentencia porque no se explicitaron, no se justificó o no se motivó acerca de la valoración de la prueba y particularmente en el uso de la prueba por indicios. Finalmente, en otra sentencia conocida, que es el caso Camet, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en recurso de nulidad 3641 de 2011, ha considerado que la omisión injustificada de la prueba aportada por las partes comporta una vulneración de los derechos fundamentales de la prueba y a la motivación de la resolución judicial y por ende a la garantía genérica del debido proceso. Es decir que, en este caso era un caso bastante complejo, emblemático, la Corte Suprema en sede de revisión
anuló una sentencia de una sala especial de la Corte Suprema, porque se trataba de caso de aforados, porque no se valoraron los testimonios y otros medios de prueba que habían sido aportados por la defensa y practicados en el juicio oral. En este caso el sentido sí fue correcto, porque pese a que la Fiscalía había actuado su prueba y había confirmado su hipótesis acusatoria, la sentencia que estuvo en grado no había valorado ni había dicho absolutamente nada con relación a la prueba aportada por la defensa, dentro de lo cual la defensa consideró que para su hipótesis alternativa era sustantiva. En síntesis, señores, este derecho ya tenemos que verlo y trabajarlo a partir no solamente de sus conceptos básicos, sino a partir de su aplicación, de cómo se están resolviendo los planteamientos de presunta vulneración del derecho a la prueba en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la sentencia de la Corte Suprema. Y no considerarlo como un derecho dependiente o instrumental al derecho de defensa o a otros derechos, sino como un derecho que tiene que ser respetado, y no por razones de eficacia y no por razones de que a la luz ya de quién es el evaluador o revisor de la sentencia resultaba o no resultaba esencial para el caso, sino a la luz de si esta oferta probatoria, si esta prueba que debió practicarse o valorarse tenía una relación directa y podía ser apta para confirmar la hipótesis de quién está recurriendo. Todo lo que tiene que ver en buena medida con la cuestión factual, con la cuestión de los hechos, de algún modo corresponde a las partes en sentido estricto, al Ministerio Público en el ámbito del derecho penal, etcétera, mientras que el control, el manejo, la elección de los materiales jurídicos, por decirlo así, del material normativo, de las normas jurídicas, es competencia del órgano jurisdiccional. En nuestro proceso, en los procesos de nuestros países, por lo tanto, el juez tiene mucho más limitada la actividad, la acción en relación a los hechos del caso que en relación a la selección y manejo de las normas jurídicas, porque independientemente de las alegaciones naturalmente jurídicas que las partes realizan, se considera que iura novit curia, es decir, que el juez conoce el derecho y en consecuencia él de algún modo es libre para hacer esa valoración jurídica o esa calificación jurídica de los hechos del caso. Y esta es un poco la cuestión sobre la que quiero reflexionar. El hecho de que, por un lado, en buena medida, nuestros procesos y la propia función jurisdiccional o de aplicación judicial del derecho se sustenta en la separación, a veces muy radical, en la separación entre lo que solemos llamar la quaestio iuris, la premisa jurídica del silogismo normativo, y la premisa menor o la premisa factual, la premisa que tiene que ver con las cuestiones factuales, con las cuestiones de hecho. Pero al mismo tiempo, y a partir de esa separación que se manifiesta de maneras muy diferentes, se manifiesta en buena medida hasta en el estilo judicial, en el estilo de nuestras sentencias, que están estructuradas a partir precisamente de esta gran división entre las cuestiones factuales, llamémoslas antecedentes de hecho, en fin, cada sistema tiene su nombre, y las cuestiones jurídicas o el estudio jurídico de la cuestión, que se puede llamar fundamentos jurídicos o de otra manera. Hasta en la propia, estructura de la sentencia se manifiesta esta distinción, aunque la práctica, creo que todos ustedes estarán de acuerdo, aunque la práctica muestra que es muy frecuente, que es muy habitual que se produzca, que se entremezclen ambos mundos teóricamente separados. Es decir, que las cuestiones factuales y las cuestiones jurídicas no son dos mundos totalmente aislados uno del otro, sino que se entremezclan con mucha frecuencia. Por ejemplo, los códigos procesales en general, por lo menos los españoles, prohíben al juez alterar lo que los procesalistas denominan la causa petendi o la acusación,
pero ambos elementos, tanto la acusación como la causa petendi, no son cuestiones meramente factuales, sino que consisten ambas en hechos calificados jurídicamente. Son hechos, por tanto, puestos en relación con una norma jurídica. A partir de ahí se puede afirmar que es tan claro el ámbito de actuación de este aforismo, de este principio iura novit curia. Es decir, si los hechos en el proceso son hechos calificados jurídicamente, el control jurídico que tiene el juez, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es, por tanto, ese objeto? Es posible afirmar, en consecuencia, que el juez está vinculado por los materiales factuales, pero no por los materiales jurídicos. ¿Se puede hacer esa separación? Decía que es importante la distinción procesal entre quaestio iuris y quaestio facti, entre premisa factual y premisa jurídica, entre cuestión jurídica y cuestión factual, porque en buena medida nuestros sistemas procesales se sustentan en esa separación. Sin exhaustividad, he apuntado aquí algunos preceptos del derecho peruano en los que se manifiesta, creo que muy nítidamente, esta separación. Por ejemplo, el artículo 139.5 de la Constitución establece como contenido de la motivación la mención de la ley aplicable y los fundamentos de hecho. El artículo 8 del Código Procesal Constitucional establece que para apartarse de un precedente, el Tribunal Constitucional debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia. El artículo 122.3 del Código Procesal Civil, al hablar del contenido de las resoluciones, menciona estas dos grandes partes, los fundamentos de hecho y de derecho, y por último el artículo 394 del Código Procesal Penal, al hablar también del contenido de la sentencia, sigue distinguiendo entre la motivación de los hechos y los fundamentos de derecho. Me parece que esta regulación o esta mención, esta separación entre estos dos mundos que realiza el derecho procesal peruano, pero que hace exactamente lo mismo el derecho español y otros, la mayoría de los derechos de nuestra cultura jurídica de los que yo tengo conocimiento, esta distinción, digo, me parece que no es casual. Y no es, creo, tanto una opción legislativa cuanto el reflejo, en mi opinión, de una consideración de la aplicación judicial del derecho que está tremendamente asentada en nuestra cultura jurídica y que intenta propiciar, defender un modelo concreto de juez. Me parece que esa distinción entre parte jurídica o entre fundamentos jurídicos y fundamentos de hecho tiene muchísimo que ver con el hecho de que configuramos la aplicación judicial del derecho, la decisión de un caso, resolver un caso judicialmente, inmediatamente lo equiparamos con la estructura de un silogismo normativo, por lo menos desde que Cesare Beccaria en De Deliti delle Pene lo estableció. Es decir, consideramos que aplicar el derecho es aplicar un silogismo, en el que habría una premisa normativa que le es dada al juez por el legislador, una premisa factual que es proporcionada al juez decisor por las partes, se hablaba de la acusación, de las alegaciones de las partes, y el juez, a partir de esas dos premisas que le vienen dadas, lo único que haría es ponerlas en relación para obtener, le guste o no le guste, de manera automática, de manera neutra, la conclusión, es decir, la consecuencia jurídica que el derecho prevé para los hechos de que se trate. Es decir, una presentación de la aplicación del derecho que configura al juez como un poder, pero como un poder neutro, la famosa boca que pronuncia las palabras de la ley. En definitiva, un juez que es un mero aplicador del derecho. Efectivamente, cualquier decisión judicial se puede reconstruir en forma de silogismo normativo. Y efectivamente, decidir judicialmente, decidir un caso en derecho, tiene mucho que ver con conectar normas jurídicas con hechos. El problema está en que, presentando la aplicación del derecho de manera silogística, lo que se está haciendo es ocultar un montón de
decisiones valorativas que se producen, que son inherentes en la aplicación judicial del derecho, ¿no? La selección de la norma jurídica que va a ser utilizada como premisa mayor para establecer las consecuencias jurídicas generales y abstractas del asunto es un problema complicado. Hay debates jurídicos y judiciales en muchas ocasiones que tienen que ver con cuál es la norma jurídica apropiada para resolver el asunto. Hay ocasiones en las cuales la validez de la norma jurídica que vamos a aplicar o vamos a incluir en la premisa mayor plantea también dificultades. Hay discrepancias acerca de si esa norma jurídica es válida o no. Por ejemplo, si es conforme con la Constitución o no es conforme con la Constitución, si vulnera un tratado internacional sobre derechos humanos o no lo vulnera, si ha tenido un vicio en su producción que la invalida, si ha sido derogada o no ha sido derogada. Las cuestiones interpretativas, el significado que otorguemos a una ley, por ejemplo, sometida a control de constitucionalidad y a la propia Constitución, va a determinar la conformidad o la contradicción entre la ley y la Constitución. Por lo tanto, todo esto es obviado con la presentación de la premisa mayor como si fuera un hecho dado o como si fuera un dato proporcionado de manera externa sin más. Se oculta, por tanto, todos los juicios de valor, toda la subjetividad inevitablemente presente en la determinación de esa premisa mayor, de esa premisa normativa, cuando el legislador regula determinada materia. Lo que nos proporciona, lo que transmite a los destinatarios, incluidos los jueces, son textos, son documentos, son disposiciones, son enunciados, son frases. Frases a partir de las cuales precisamente el operador jurídico, el juez, debe establecer las normas jurídicas que expresan para, a partir de la norma, ver cuál es la solución del caso. Me parece que es inevitable que, al menos en algunos casos, exista un nivel importante de subjetividad en la determinación de cuál es la norma jurídica, es decir, de cuál es el significado que atribuimos a un concreto artículo, a un concreto enunciado o disposición. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo.